Probablemente de todos los mecanismos de control parlamentario que tiene el Congreso peruano a su disposición, el que se utilice con mayor frecuencia dentro de los casos de uso drástico del control parlamentario sea la interpelación y junto con la interpelación la censura. En este video voy a referirme a la interpelación y la censura como parte de los tipos de control parlamentario que son reservados al Pleno del Congreso. La interpelación, la censura y la confianza al gabinete son los mecanismos en los que se contrasta la posición del Congreso con la del gobierno una vez que se ha iniciado el proceso constituyente en una relación entre el gobierno y el Parlamento. En el caso de la interpelación, es un proceso que está vinculado al mecanismo de exigencia de cuentas cuando existe una irregularidad o flagrante o eh, subyacente a actos de eh, actividades, a actos o actividades políticas en los que el Parlamento pide que se dé una explicación bajo el supuesto de que hay una irregularidad. El procedimiento de interpelación en el Perú cuenta con requisitos para la presentación, el debate y la admisión de la interpelación, así como el desarrollo de la misma, que están contemplados en el artículo 131 de la Constitución, así como en los artículos 54 y 55 en ambos casos en el inciso E, y en los artículos 68 y 83 del reglamento del Congreso. ¿Cuáles son las características esenciales de la interpelación? Cuando el gabinete o los ministros por separado están obligados a concurrir al Congreso en caso que éste los interpele, existe la obligación de tramitar esa moción de interpelación con preferencia en la agenda y en los debates, y debe someterse a consideración del Pleno cualquier presentación de mociones de interpelación con precedencia respecto de cualquier otra moción en la agenda. ¿Cuáles son los requisitos de presentación de la moción de interpelación? En principio, para presentarla, se exige que lo haga no menos del 15% del número legal de congresistas, que equivale a 18 firmas. Deben pedirla por escrito con una moción de orden del día, adjuntando el pliego interpelatorio. El pliego interpelatorio es un anexo que se acompaña a la moción de orden del día, la misma que contiene una parte considerativa y una parte resolutiva. En el pliego interpelatorio se señalan las preguntas que debe responder el ministro interpelado en la sesión para la que se lo convoque en el Pleno del Congreso. El requisito de admisión de una moción de interpelación es que ésta sea aprobada por lo menos por un tercio de congresistas hábiles. Los congresistas hábiles comprenden el número legal menos a los congresistas que tienen licencias autorizadas por el Consejo Directivo, a los congresistas suspendidos que no cuenten con accesitario, los congresistas no incorporados, además de las licencias de hecho. Una vez que se encuentran cumplidos los requisitos de presentación de la moción de orden del día, la, eh, la moción debe ser objeto de consulta ante el Pleno. La oportunidad de la votación de la admisión es en la sesión inmediata siguiente a aquella en que se dio cuenta de la moción. A diferencia de lo que ha venido ocurriendo hace algunos periodos constitucionales, se ha llegado a la conclusión en la práctica parlamentaria que las mociones de interpelación, como las mociones de censura, no tienen por qué pasar por el Consejo Directivo, dado que existe este mandato directo de que las interpelaciones y las censuras tengan preferencia en el debate por mandato del propio reglamento del Congreso. En el proceso de consulta de las interpelaciones se prevé
un mecanismo que se conoce como el mecanismo de enfriamiento de la moción de interpelación. Quiere decir que, admitida la moción de interpelación, debe fijarse día y hora para la contestación del pliego interpelatorio. Sin embargo, esta consulta tiene que realizarse dentro de ciertos plazos, que son lo que constituyen el periodo de enfriamiento de la interpelación. De acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, la interpelación no puede realizarse antes del tercer día siguiente al de la votación de la admisión y tampoco puede realizarse después del 10º día siguiente a la votación. Quiere decir que si se admite la moción de interpelación, el ministro debe concurrir entre el tercero y el 10º día. Se lo cita para que concurra en esas fechas. Si transcurre el 10º día sin que el ministro haya sido citado para atender el pliego interpelatorio, se entiende que esa interpelación caduca, debiendo presentarse una nueva moción de interpelación sobre la base del cumplimiento del plazo. Se cita a sesión especial dentro de este periodo entre el tercer y 10º día, si es que fuera necesario, porque puede ocurrir que no haya un día hábil dentro del calendario de sesiones. Las reglas del debate para la interpelación son similares a las que se observan para la investidura del gabinete. En suma, entonces, el gabinete o el ministro interpelado concurren entre el tercer y 10º día, después de haber sido admitida la moción de interpelación, y en esa sesión se atiende a la integridad del pliego interpelatorio por el ministro interpelado. El siguiente procedimiento que me propongo revisar ahora es el del procedimiento de censura al gabinete. El procedimiento de censura es parte de es uno de los elementos que integra el régimen político peruano, que en este sentido se aparta del modelo presidencial, porque en los modelos presidenciales el gabinete no requiere la confianza del Parlamento, y en el Perú se reconoce la censura como un mecanismo de control parlamentario, porque el Parlamento tiene la posibilidad de remover al gabinete que es designado por el presidente de la República. Es una manera de intervenir en la designación de los ministros que convoca el presidente de la República. El procedimiento de censura está reconocido en el Perú en el artículo 132 de la Constitución, así como en los artículos 68, inciso C, y 86, incisos A y B del reglamento del Congreso. Para que se produzca la censura del gabinete, nuestro reglamento prevé 4 actos previos que permiten constituir la posibilidad de la censura. El reglamento señala que no cabe presentar una moción de censura si previamente el ministro al que se pretende censurar no ha sido interpelado, no ha sido invitado para informar, no ha concurrido por propia voluntad al Congreso, o en todo caso si es que el ministro se ha resistido a acudir cuando ha sido invitado para informar. Si no se han producido cualquiera de estos 4 supuestos antes de la presentación de la moción de censura, la moción de censura deviene en inadmisible o improcedente. Han ocurrido casos en los que, mientras que el ministro está siendo interpelado, y dado que aún no ha concluido la interpelación, se ha presentado una moción de censura, pero al advertir que la moción de censura se había presentado sin que concluyera la interpelación, la moción de censura tuvo que retirarse, porque de lo contrario corría el riesgo de ser declarada improcedente debido a este requisito y exigencia del reglamento del Congreso, que señala que previamente tiene que haberse cumplido con la interpelación. Si no se ha cumplido con la interpelación, si el ministro no ha venido a informar, si el ministro no ha concurrido por voluntad propia, o si el ministro no ha concurrido habiendo sido citado porque se resiste a concurrir, no es posible presentar una moción de censura contra
el gabinete ni contra cualquiera de los ministros que lo integran. ¿Cuál es el requisito de admisión de una moción de censura? De acuerdo al reglamento del Congreso, debe presentarse la moción de censura por no menos del 25% del número legal de congresistas. Esto supone, si la base legal del número total de congresistas es 130, se necesitan 33 votos para presentar la censura. Se necesitan 33 firmas para presentar la censura. Para que el debate sobre la censura se produzca, el requisito de oportunidad que prevé el reglamento del Congreso es que ésta deba producirse entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación, lo cual significa que antes del cuarto día no cabe debatir la moción de censura. El requisito de aprobación para censurar al gabinete o para censurar a un ministro es que ocurra que se cuenta con más de la mitad del número legal de votos de los miembros del Congreso, es decir, 66 votos. Por lo tanto, con 66 votos favorables a la moción, el ministro es censurado y debe renunciar. La moción de censura o la censura al gabinete difiere de la cuestión de confianza. En el caso de la cuestión de confianza, quien tiene la iniciativa para solicitar la confianza es el gabinete, es el gobierno, es el ministro. No se puede presentar una moción de confianza o de falta de confianza en el Congreso si previamente la confianza no ha sido solicitada por un miembro del gabinete o por el presidente del Consejo de Ministros en nombre de la integridad del gabinete. Presentada la cuestión de confianza, lo que corresponde es que se consulte si se aprueba o si no se aprueba. La votación sobre una cuestión de confianza no requiere la mayoría calificada de 66 votos que exige el reglamento y la Constitución para la aprobación de una censura. La cuestión de confianza puede aprobarse con la mayoría simple de votos en el Congreso. Por lo tanto, cabe que por la diferencia de un voto, un ministro pueda no recibir la confianza del gabinete de la misma manera que ocurre con la investidura. Las mociones de confianza, por lo tanto, no son de iniciativa del Congreso, pueden ser presentadas únicamente por el gabinete y la materia respecto de la cual cabe presentar una cuestión de confianza, en principio, debe ser una materia respecto a la cual el gobierno tenga iniciativa. No puede ser una materia respecto de la cual el Congreso tenga una potestad exclusiva. Por ejemplo, no podría presentarse una cuestión de confianza sobre el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, como tampoco podría presentarse una cuestión de confianza sobre un proceso de reforma constitucional, porque el presidente de la República, si bien tiene iniciativa para presentar un proyecto de reforma constitucional, dado que el presidente de la República no puede observar una reforma constitucional, el gobierno, por lo tanto, no puede hacer cuestión de confianza sobre el contenido de una reforma constitucional si el gobierno no tiene la posibilidad de observar el texto que recae en la sola competencia, en la sola y exclusiva competencia del Congreso. Con esta presentación concluyo entonces la exposición sobre los procedimientos de interpelación y de censura como mecanismos de control parlamentario reservados exclusivamente al Pleno del Congreso. Sobre estas materias, lo reitero, no cabe que asuma competencia ni la comisión permanente ni ninguna comisión ordinaria. En el próximo video voy a revisar el procedimiento de vacancia presidencial.